El enemigo público de la seguridad nacional. Si hiciéramos esa pregunta, ¿a quién consideraría usted enemigo público en temas de seguridad nacional, de la seguridad de un Estado, con implicaciones incluso internacionales? Y si nos ponemos en contexto yéndonos a la época de los 80 y principios de los 90, ¿quién llegaría a su mente? Pablo Escobar Gaviria. Hoy vamos a hablar sobre Pablo Escobar. Pero no vamos a repetir una historia, no vamos a hablar de una biografía. Vamos a enfocarlo desde otra perspectiva. Una perspectiva de la amenaza que constituyó en su momento, de lo que representa hoy día, y lo hablábamos ahorita tras bambalinas, donde ese imaginario social todavía lo considera un Robin Hood. Por eso muchos extranjeros llegan a la ciudad de Medellín a hacer un recorrido ilustrándose, entre comillas, sobre Pablo Escobar. Por eso se vende fácilmente una camiseta con el rostro de él. Por eso la cantidad de libros que se han hecho, y hoy inclusive vamos a hablar de la mayoría de estos textos, pero en especial de uno que mi invitado y amigo además ha definido como el Santo Grial, y van a entender por qué. Luis Manuel Ramos, bienvenido, doctor Ramos, abogado, fue al igual que yo funcionario del DAS durante mucho tiempo, y en esto queremos hacer una claridad. Nosotros no conocimos de manera directa a Pablo Escobar. No estuvimos en la vivencia de lo que en la institución DAS fue tal vez lo más perturbador que ocurrió, y fue el atentado al DAS en el año 89, si no estoy mal, en el año 1989. Nuestro ingreso a la institución fue posterior, año 96, inclusive coincidimos en ese año, pero sí traía el DAS la historia, y nosotros tuvimos que trabajar sobre esa historia. Y vamos a compartir con ustedes un poco de esa historia precisamente, y de lo que el fenómeno Pablo Escobar ha representado y representa no solamente en Colombia, sino incluso a nivel mundial. Doctor Ramos, bienvenido. Doctor Belisario, agradezco mucho esa presentación, particularmente porque lo ha dicho usted públicamente, nos conocemos hace años, tuvimos el privilegio y el honor de trabajar en una institución como el Departamento Administrativo de Seguridad, pero además somos amigos. Sí. Realmente ha hecho usted una presentación focalizada sobre quizá uno de los aspectos que se toca tangencialmente, porque estos fenómenos se han trabajado con una visión un poco novelesca, romantizada e ideologizada en cualquier sentido, con lo que se generan tantos sesgos como percepciones se tengan sobre el fenómeno. Pero lo que es cierto es que para ubicarnos en un contexto a partir del cual podríamos intercambiar opiniones en relación con esta importante y valiosa invitación, yo creo que estamos frente a una mente criminal casi perfecta, que fue en efecto uno de los líderes de una de las tantísimas organizaciones criminales que han existido en Colombia, y de lejos posiblemente uno de los que individualmente considerado, sin perjuicio de ese apoyo logístico para el cumplimiento de sus fines, exteriorizó de la manera más vil y baja la violencia. Y eso tiene
un efecto, y es entender cómo el fenómeno del crimen organizado relacionado con el narcotráfico, que es donde uno puede ubicar fundamentalmente a Pablo Emilio Escobar Gaviria, termina convirtiéndose en una amenaza a la seguridad nacional, bajo el entendimiento de que todo factor o todo elemento, en términos de inteligencia estratégica, que es un concepto que te es familiar, que llegue a condicionar un decisor político, es una amenaza a la seguridad nacional, en tanto y cuanto a partir de ese condicionamiento se pueden generar escenarios de futuro para priorizar o favorecer un interés específico. Estamos ahí, en ese plano, donde unido al modus operandi de Pablo Escobar, no en el estricto sentido de la actividad de narcotráfico, esto es la comercialización de sustancias que la ley considere prohibidas, porque pues como él ha habido miles y tristemente siguen existiendo y vaya uno a saber, pero pues el panorama parece que no va a cambiar, por lo menos en el corto plazo, porque el narcotráfico en Colombia es un dinamizador social, es un catalizador de casi todos nuestros conflictos y ha estado muy presente a lo largo de nuestra historia, incluso como se dice últimamente en estos discursos de lo políticamente correcto, de la historia republicana, porque es que hoy es la coca, antes fue la marihuana, tal vez un poco el tema de la amapola, hace muchísimos años fue el caucho, ¿no? Y es todo el tema del contrabando, porque el tráfico es una forma de contrabando realmente, no desde el punto de vista de internación aduanera y demás, pero es eso, es el contrabandear sustancias prohibidas, ¿no? En su momento el tabaco, el alcohol, y lo hicimos con el café, es decir, hay una cultura de la ilicitud en torno a la hoja en este país, ¿de acuerdo? Y adentrándome en el tema de lo que fue el tema específicamente del narcotráfico, del cartel de Medellín, bajo la dirección, si se me permite la expresión, de Pablo Escobar, mientras eso duró. Pablo Escobar, que es un hombre que nace cuando en teoría, nace en el 49, esto es importante, es un hijo de la posviolencia, entre comillas, ¿no? Y entonces ya viene condicionado por una cantidad de elementos exógenos en su educación, su madre, una maestra, ingresa en el mundo criminal de la mano de un familiar, de su primo, Gustavo Gaviria, y posiblemente para el tema que nos compete, la primera referencia de Pablo en torno con el narcotráfico se da como en el año 76, tras haber sido capturado en el departamento del Nariño, trayendo como contrabando cocaína, específicamente base de coca desde Bolivia, que ocultó en las ruedas de un camión. Y antes, doctor Ramos, excúsame la interrupción, para hablar precisamente de esa escalada criminal, porque es que Pablo Escobar no nace ni se hace narcotraficante. Empieza en el submundo criminal hurtando lápidas. De cementerio, así es. Ajá, muy joven. Después autopartes, y secuestro. secuestros. También en el comercio de lo que tú hablabas hace un momento, ilícito porque era contrabando de cigarrillo, licor, entra con la famosa marimba y termina en el tema del narcotráfico. O sea, fue haciéndose a escalada, que eso es muy importante cuando uno hace análisis criminológico, cómo empezó, ¿sí? No hasta dónde llegó, sino cómo empezó. Eso es muy importante, porque además él se monta en una infraestructura preexistente de demasiados fenómenos criminales que él ya había conocido, ¿no? Entonces, digamos, en Colombia había unos vínculos hasta logísticos muy cercanos entre el contrabando como tal de mercaderías, todo el tema que entra por la Guajira colombiana, la época exactamente los cigarrillos, el alcohol, los textiles, con las rutas de la marimba, ¿no? Y que son rutas bidireccionales, porque mientras sale lo prohibido entra el dinero, ¿no? Entonces, acuérdese, por ejemplo, y está relacionado con las primeras tipologías de lavado, porque es que una de las cosas que surgen de la mano de la cartelización de la actividad del narcotráfico
gráfico es el profesionalismo o la profesionalización del lavado, como se dice genéricamente, del lavado de dinero, del reciclaje criminal o del blanqueo de capitales o lavado de activos, que independientemente de la denominación que se le dé, no es más que la pretensión del delincuente de legitimar los bienes considerados producto, instrumento o efecto de su delito, y de un tiempo para acá ha ido evolucionando a contemplar incluso la financiación cuando ya estamos hablando específicamente de la lucha contra el terrorismo y específicamente contra el financiamiento del terrorismo. Entonces, digamos que Pablo fue el pionero y decano de muchas de estas manifestaciones y en temas que usted maneja con muchísima más propiedad que yo, pero para mí son un hobby, hay que entender desde el punto de vista criminológico que existen unos factores de los que se encarga, entiendo específicamente, la neurociencia y la neurocriminología, que podrían tratar de explicar a la luz del desbalance de la bioquímica de una serie de sustancias y las disfunciones anatómicas del cerebro, de la corteza prefrontal, o el desbalance en cuanto a la generación de ciertas sustancias, neurotransmisores, hormonas y demás, o como por ejemplo el sistema límbico o el sistema endocrino terminan afectando esto y como soy profano en lo científico pero me gusta el tema, pues básicamente habrá que decir que puede llegar a justificarse la propensión o proclividad de una persona a cometer delito a partir de una circunstancia de origen neurológica, y de ahí que existe la neurocriminología como tal, al margen de otros comportamientos psicopatológicos o trastornos, porque básicamente la mayoría de personas que llegan a liderar estas organizaciones criminales tienen una característica, ¿no? Así como los dictadores, los líderes de las organizaciones criminales suelen presentar trastornos de personalidad. Y Pablo Escobar, en mi opinión, no era la excepción, y era un tipo narciso, ¿sí? De acuerdo. Y un tipo egocéntrico con una empatía bastante distorsionada y emocionalidad manipulada y manipuladora. ¿De acuerdo? Perdóname, me adentro en su espacio, pero es que eso tiene efectos para entender por qué mientras la mayoría veía al monstruo, otros veían al santo. Al héroe, ajá. Al héroe, gracias. Entonces, vamos a hablar un poco del tema de la teoría del arquetipo del héroe en relación con los líderes de organizaciones criminales. ¿No? Y antes de eso, perdón otra vez la interrupción, porque es que me parece importantísimo eso que estás mencionando en relación con ese rasgo narcisista, ¿sí? De ese ego inmenso que tenía Pablo, que mandó a hacerse, y ese es precisamente el santo grial del que les hablé en un comienzo, este libro de caricaturas sobre él, ¿sí? Que tengo entendido hay pocos ejemplares y tú tienes uno de ellos. De pronto quisiera que nos resumieras un poco el libro, ¿qué es? Bueno, básicamente me entero de la especialidad del libro años después. Llegó a mis manos como un obsequio, cuando ya ni siquiera Pablo Escobar vivía. Y sale una noticia de que se realiza una subasta de un libro de Pablo Escobar y que solo hay 9 en el mundo, ¿no? Y me pongo a ver el libro, y es este libro que me habían regalado de tiempo atrás, que evidentemente lo que hace es una compilación de una gran cantidad de caricaturas giradas, todas en torno a Pablo Escobar, ¿no? Entonces es un poco la alimentación del ego que lleva el grado de reconocimiento y admiración, ¿no?, que demandaba Pablo Escobar en todas sus acciones, porque los actos malos le generaban reconocimiento y alimentaba el ego, pero los actos, comillas, buenos, es decir, esa generosidad, sí, entre comillas, el alumbrado en las calles, las canchas de fútbol, Medellín sin tugurios y una cantidad de cosas, pues también le alimentaban
no sé si está bien decirlo, porque pues tampoco soy el científico, esa condición, ¿sí? Esa condición, que lo llevaba a veces también a tener unos comportamientos ciclotímicos, ¿no? Casi que si se pudiera hablar, y yo recuerdo mucho un artículo que publicó la BBC, un documental que se tituló así, poco más o menos en el año 2005, la relación bipolar de Colombia con Pablo Escobar. Y yo creo que tal vez Pablo tenía algo de bipolar, y digo, creo, quizá en el lenguaje profano, porque solo eso explicaría que alguien como su hermana, su amante, su hijo, su otro hermano, la comunidad, incluso algunos de sus enemigos se refirieran a él exaltando una cantidad de valores y virtudes que francamente quienes fuimos víctimas, porque eso sí lo fuimos todos, de él pues no la vemos por ninguna parte, ¿de acuerdo? Y eso para mí tiene que ver con el tema y fundamentalmente el patrón del desarrollo de la violencia para neutralizar los adversarios, ¿no? Y ahí al Estado. Tratar de arrodillar al Estado en torno a una circunstancia que se explica históricamente y que termina validando la tesis de que él llegó a ser un enemigo de Estado, porque condicionó no a cualquier decisor político, condicionó al más grande decisor político que puede tener un Estado, al poder constituyente, ¿no? Entonces, y esto lo digo además eso sí, con conocimiento de causa. Tuve la fortuna de hacer parte desde mi época universitaria en la Universidad del Rosario, del movimiento estudiantil Todavía Podemos Salvar a Colombia, del que sale o nace la séptima papeleta y que termina en el proceso constituyente del 91. Proceso que arranca con la marcha del silencio que surge tras el asesinato o el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, ordenado por Pablo Escobar. Entonces el valor histórico de Pablo Escobar es impresionante, lo que no quiere decir que sea ni bueno ni positivo, pero es un valor histórico que no podemos desconocer. Y en ese contexto, ¿por qué llegó a condicionar al Estado? La lucha de Pablo Escobar fue fundamentalmente contra lo que conocemos como la extradición, aquel mecanismo de cooperación judicial internacional en virtud del cual un Estado renuncia a su soberanía para permitir que otro Estado ejerza la soberanía judicial sobre una persona. Obviamente bajo unas reglas, y es que se haya cometido un delito o una conducta considerada delito en las dos jurisdicciones, una cantidad de reglas. ¿Por qué? Porque Colombia suscribió un tratado de extradición con Estados Unidos que por razones de tecnicismos nunca se pudo aplicar, ¿de acuerdo? E incluso los homicidios y atentados en contra de algunos altos dignatarios del país tuvieron origen en que esos funcionarios protagonizaron el diseño de la política criminal del Estado que contemplaba la extradición. Entonces tenemos el atentado al exministro de Justicia Parejo, Enrique Parejo González, en Bulgaria, si la memoria no me falla, el homicidio del exministro de Justicia Enrique Lou Murtra, ¿no? El homicidio del ministro de Justicia Lara Bonilla, que tiene doble connotación, porque Lara Bonilla era en ese momento una ficha política, venía de ser una ficha política de Luis Carlos Galán Sarmiento, a quien Pablo en un determinado momento empezó a considerar un traicionero al Partido Liberal, porque Pablo era liberal. ¿A partir de qué? De una cantidad de elementos que hasta donde se ha dicho, por distintas versiones que algunas coinciden, tienen origen en las conversaciones que Pablo Escobar pudo tener con un político liberal del Tolima de apellido Santofimio, Alberto Santofimio Botero. Al punto que, recordemos, Pablo Escobar incursionó en política. El reconocimiento que él necesitaba, el reconocimiento perfecto se lo daba la política.
Y aquí es donde yo digo que él sí debía tener algún trastorno o alguna psicopatología, porque es que Pablo Escobar aspiraba a ser presidente de la República de Colombia. En las cuentas de él estaba que sería presidente para 1990, después de que Alberto Santofimio Botero lo fuera en 1986. Pero en ese imaginario de Escobar, él se sentía reflejado en una figura libertaria, no libertaria como lo entendemos hoy en esta batalla cultural, sino como el libertador. Pablo Escobar se identificaba demasiado con Simón Bolívar, al punto que el regalo que le hizo a su hijo cuando cumplió 9 años fue las cartas de Manuelita Sáenz, una de las amantes históricamente reconocidas de Simón Bolívar, ¿no? Cartas de amor de Manuelita Sáenz a Simón Bolívar y algunas medallas, relatado por su propio hijo en ese libro de ahí de la esquina. Y años después, por circunstancias sobre las cuales hay versiones encontradas, terminó incluso siendo el custodio o el guardián de la espada de Bolívar después de que, según dice su propio hijo y otras fuentes, le fuera entregada por un comandante en ese entonces un grupo denominado el M-19, Movimiento 19 de Abril, que tiene origen, y es que todo esto se correlaciona, con un presunto fraude electoral cometido en contra del entonces general Gustavo Rojas Pinilla, quien había sido un, comillas, dictador en 1953, aspira en el 70 a las elecciones, y ahí viene toda la historia política de un presunto fraude, de no sé qué tal, y surge el M-19 como un grupo que tuvo una cercanía y una incidencia muy marcada, o tuvieron ascendencia recíproca con Pablo Escobar, por varias razones. Y una de ellas, según ya se probó por la comisión que investigó los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, lo que conocemos nosotros como el Holocausto del Palacio de Justicia, que ocurrió 6 y 7 de noviembre de 1985, fue financiado y promovido por Pablo Escobar, quien entregó una suma importante de recursos a Iván Marino Ospina, comandante otro era comandante del M-19 y padre de un exalcalde de la ciudad de Cali, para esta toma, porque se perseguía, según esa, que ya no es una hipótesis, yo adhiero a esa tesis, la incineración de los expedientes que tramitaba la Corte en punto de las solicitudes de extradición. Entonces, ese es el primer contacto, que uno diría 85. Pero hay otro contacto más importante. En 1983 fallece Jaime Bateman Cayón, que se desplazaba hacia Panamá en un vuelo privado que había salido de Medellín, del aeropuerto La Herrera, en compañía de otro miembro del M-19, transportando, entre otras cosas, según versiones encontradas, una suma de dinero. Algunos hablan de $600.000, otros hablan ya de millones de dólares, otros dicen que era solamente como una idea para que la gente ayudara a encontrar los restos del avión y el cuerpo de Bateman. Pero lo cierto es que Bateman, como líder, uno de los líderes naturales del M-19, tenía los códigos de acceso a las cuentas bancarias de la organización terrorista en Panamá, específicamente en el Tower Bank de Panamá. Cuando muere Bateman Cayón, el M-19 se queda sin su dinero, ¿correcto? ¿Y qué hace el M-19? Con el apoyo de Noriega, secuestra al presidente del banco, Sam Kardowski, y en esa operación termina interviniendo. Por eso los vínculos son tanto que la chiva sobre la caída del avión de Bateman la reporta Pablo Escobar. Y es Pablo Escobar quien dice se cayó y llevaba $600.000. Y se la reporta a quien era su amante, entre otras cosas, para ese momento una reconocida periodista colombiana,
Virginia Vallejo. Ajá. Entonces, dése cuenta cómo vienen esos vínculos, vínculos que si usted los analiza hoy son bien interesantes, porque hoy a Colombia la gobierna, como presidente de la República, un miembro del M-19, quien, dicho sea de paso, participó supuestamente, según versiones periodísticas publicadas tanto en Panamá como en Colombia, en la liberación de Sam Kardonsky, quien pagó $6 millones por su liberación, depositados en Suiza, al M-19, en Suiza. De ahí que este tema se nos cruza, la dinámica del narcotráfico con la dinámica de la insurgencia que se adentraba ya en prácticas criminales ordinarias, con algo en lo que absolutamente cualquier organización criminal y todas las organizaciones criminales y terroristas del mundo se cruzan, en el lavado de activos. Y es allí donde incluso Suiza, la primera publicación famosa que hay de lavado de activos, Suiza lava más blanco, Jan Ziegler, sociólogo que curiosamente fue conductor o chofer del Che en Ginebra, ¿no? Tu izquierda, pero pues termina relatando un poco cómo funciona el lavado en los bancos ubicados en los cantones suizos. Entonces, démonos cuenta cómo aquí sí había una mente criminal maestra, ¿no?, que manejaba todo tipo de organización, de actividades criminales, porque eso es una empresa criminal, de ahí el concepto de cártel, pero además ha manejado un poder político a partir de actos de corrupción y también un poder militar. Entonces, ¿estamos frente a un enemigo de Estado? Sí. Claro que estamos frente a un enemigo de Estado, posiblemente a un enemigo público sin igual, y un enemigo público que arrodilló al Estado. ¿Por qué lo arrodilló? Porque antes de que se diera esa lucha fratricida, pues ya entre las organizaciones, los carteles de Cali versus Medellín, el surgimiento de los Pepes, ¿no?, los perseguidos por Pablo Escobar logró negociar su, comillas, sometimiento a la justicia, ¿no? Y entonces con una cantidad de prebendas que, digamos, han sido objeto de todo tipo de comentarios y censuras, pero que el decisor político en su momento, el presidente Gaviria, imagino, tuvo que tomar esa decisión, porque el Estado estaba perdiendo la guerra, ya no contra el cartel de Medellín, no, contra Pablo Escobar. Circunstancia que se agudiza cuando Pablo, ya en su cárcel, la que se manda a hacer él, La catedral. de la catedral, empieza a requerir recursos de sus socios de la organización criminal para sostener la guerra contra el Estado, guerra con la que muchos de sus socios no estaban de acuerdo, narcotraficantes sí, pero terroristas no, y se suscita un episodio doblemente interesante para la historia, de por qué tenemos esta historia tan cargada de violencia y terrorismo. Una muchacha haciendo aseo en alguna casa advierte la existencia de unas caletas que son, nosotros sabemos que las caletas, pues los barcos y demás, el concepto de caleta, aquí es el lugar para ocultar algo, ¿no? Llenas de dólares, y Pablo le había hecho el requerimiento a los hermanos, que eran los Galeano, y eso sí ya es historia, pero es determinante, y ellos dijeron, nosotros no tenemos. Venga, a ver, ¿cómo no tienes? Si tienes unas caletas llenas de dólares, y los cita a la catedral, los asesina y desaparecen los cuerpos allí. ¿Pero por qué es tan importante esto? Porque a partir de ahí surge el grupo Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, pero ahí hay un personaje de la historia, alguien a quien hoy en día el país conoce como Don Berna. Era el conductor, chofer y escolta y no sé, de los Galeano, que venía, entre otras cosas, de un grupo guerrillero, del EPL creo que venía él, pero bueno. Entonces, el valor histórico de Pablo y cómo llega Pablo a representar ser ese gran enemigo público y esa amenaza a la seguridad nacional está claramente justificado, ¿no? Y después de su fuga ni se diga.
acudiendo a protocolos absolutamente, es decir, una cosa demencial. Por ejemplo, su lucha contra la policía y lo que representaban los policías. A pesar de llegar a tener infiltrada o penetrada o mediante prácticas de corrupción, contaba con el apoyo de algunos miembros de la policía, lo cierto es que él ofrecía recompensas por Gente del bloque de búsqueda. Por policías normales. Yo recuerdo particularmente uno de los primeros atentados contra el incipiente bloque de búsqueda, un camión o volqueta que estaba entrando a Medellín, dinamitado con un señor teniente Torres Prieto, quien, y esto tal vez no lo sepas tú, fue alférez mío en la escuela de cadetes de policía, de donde me retiro por una circunstancia clínica, pero al final a donde también se tomaban medidas de este porte. No tomen agua, no se bañen, porque Pablo Escobar va a envenenar los tanques de agua de una escuela de formación donde veamos muchachos de 16, 17, 18 años aspirando a ser policías, oficiales de la Policía de Colombia. Entonces, esa guerra psicológica, la paranoia. Eso es terrible. Las bombas, ¿no? El tema del terrorismo, y además como él viene y hace unos contactos con los explosivistas de ETA, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, en mi opinión, Pablo Escobar representa posiblemente, individualmente considerado, el más peligroso enemigo que ha tenido el Estado colombiano durante su vida republicana. Y fíjate, bueno, en primer lugar quiero decir que qué maravilla escucharlo, y de verdad que en Operación Crimen no es Belisario Balbuena el centro de todo lo que ocurre acá, son los invitados, son mis invitados quienes nos ilustran de esta manera tan magnífica y nos llevan en la memoria, en esa memoria biográfica, histórica, declarativa, todas estas situaciones que uno las va bailando. Y como tú mencionaste hace un momento, yo creo que primero es uno de los hombres, de los criminales con mayor influencia en la historia de Colombia. Y si uno empieza a comparar perfiles, diría, es una especie de Hitler sobre quien se ha hecho y se ha escrito tantas cosas. Gente que participó por él, con él incluso, y tú lo mencionabas hace un momento. Tenemos libros de su amante, tenemos libros de uno de sus hermanos, alias El Osito, ¿sí? que a partir de un atentado quedó invidente con limitación visual, pero que hoy día incluso todavía se sigue dedicando a hablar sobre Pablo Escobar y a hacer una ruta favorable a Pablo. Escribieron libros sobre él sus enemigos, los famosos Pepes, como lo mencionabas hace un momento, una organización que yo creo que sin duda soslaya una organización paramilitar, o las primeras organizaciones paramilitares creadas precisamente. Pues mira, y ahí puntualmente los hermanos Castaño fueron Pepes. Cuando hablo de los hermanos Castaño, específicamente Fidel y Carlos. Tanto que Carlos Castaño, en su propio libro, mi biografía, lo reconoce, era el informante del señor general Maza Márquez, que era el director del DAS en esta guerra que hubo entre los carteles y demás, alias el Canario. Sí. ¿No? Entonces, que es ahí donde empieza a haber esa alianza maleva, sí, necesaria tal vez, entre la contrainsurgencia y el contranarcoterrorismo con las fuerzas del Estado. Y es que esto es una guerra, y todas las guerras se degradan. No hay guerras limpias. ¿De acuerdo? Es que no hay guerras limpias. Así es, ¿no? Fíjate lo que estamos en este momento viviendo a nivel mundial, ¿sí? Tal cual. Total. Y curiosamente ese que tienes en la mano, y me adelanto, Pablo Escobar es tan héroe como tan mito, porque se le atribuye la muerte de Pablo Escobar al señor coronel, perdóname, se me ha olvidado en este momento el apellido, sus hijos han sido políticos, coronel de la policía, pero también dicen
hay otras versiones que se lo atribuyen a miembros de los Pepes. ¿Sí? En ese momento se hablaba... Coronel Julio César Prieto. No. Él es el que escribe el libro. Sí, Prieto escribe el libro. Este fue gobernador de Santander, porque incluso si ustedes recuerdan las escenas que trae en el libro de Cazando a Pablo, está el agente Peña de la DEA depilando, afeitando, no sé cuál sea la expresión, quitándole el bigote a Pablo cuando está caído, tendido el cadáver sobre el techo de una casa en Medellín donde fue dado de baja. ¿De acuerdo? Entonces, al final hay versiones que dicen que efectivamente fue el coronel, otras que dicen que Pablo se terminó suicidando, ¿no? Y otras que dicen que fue uno de los Pepes, que después de ser Pepe se termina vinculando a las Autodefensas Unidas de Colombia y bueno, en fin, todo este trasegar. Entonces, la violencia en Colombia es cíclica, pero tiene esto, no sé cómo llamarlo, cíclica sí, pero además se interconecta con otros circuitos, ¿no? La guerrilla con la que se supone se hizo un acuerdo de paz antes de ser guerrilla fueron grupos de autodefensa, ¿no? Las FARC sí. Surge como un grupo de autodefensa que se vuelve guerrilla y viceversa. Es eso. Todo esto es cíclico, pero a partir de allí, y es un poco algo que entiendo es uno de los objetos de este conversatorio, muy interesante por cierto, es cómo surge una subcultura que es la subcultura del narcotráfico. El culto al dinero fácil que yo creo, y te lo digo porque además, así como he estado en agencias de aplicación de la ley, tuve el honor de ser asesor de un ministro, trabajar en inteligencia muchos años, también he tenido mi práctica como abogado. El dinero fácil es quizá el dinero más difícil de conseguir, ¿de acuerdo? Y eso suena paradójico, Sí. porque es que desde que te levantas, estás expuesto a ser capturado, a ser dado de baja, y esa circunstancia de punto al grado de estrés que genera el exceso de cortisol, que puede terminar generando una tendencia a un comportamiento violento en términos de tu expertise, ¿no? Entonces es lo que hace que tengamos estos genios de criminales violentos y salidos de madre, perdóname la expresión, arrodillando a todo el que se le atraviese por el camino en contra de ¿qué? De su finalidad. Que Pablo Escobar sabía que estaba mal hecho, lo tenía muy claro. Que estaba mal hecho poner, lo tenía muy claro. Que estaba mal hecho ser narcotraficante, lo tenía muy claro. Pero fíjate que aún así viralizó la frase de plata o plomo. Claro, clarísimo. Y eso tiene que ver con otro tema, eso es una cosa compleja que tú estás estudiando, y es el plexomarketing de la actividad ilícita, ¿no? El plexo solar es el centro de la voluntad, plata o plomo, es eso, ¿sí? Yo no soy tan malo, yo doy una alternativa. Ajá. O sea, el culpable de lo que ocurre aquí es usted. Claro, usted es el que decide. Usted decide. Con la ilusión de alternativa, ¿sí? Sí, yo le doy a usted la alternativa, perfecto. Con cara gana y con serio pierde. Es maravilloso, ¿no? Qué maravillosa interpelación. Pablo Escobar llegó a ser considerado el séptimo hombre más rico del mundo por la revista Forbes, que era una revista especializada. Pero Pablo Escobar fue tal vez uno de los pioneros en diversificar tipologías de lavado de activos en el mundo, ¿no? Este tipo de lavado, el derivado del narcotráfico, estamos hablando de la década de los 80, y ahí hay una diferencia entre dos modelos criminales antagónicos en muchos sentidos, ¿no? El cartel de Cali y el cartel de Medellín. Los líderes del cartel de Cali decían que ellos no ponían la plata al sol y al agua. Los del cartel de Medellín tenían todo en tierras, vacas, caballos, entonces la ponían al sol y al agua. Mira eso, ¿no? Pero después se fue perfeccionando, básicamente cuando entra en contactos de orden político con líderes de la región. Entonces ahí recordarás el incidente con Noriega, ¿no? Los vínculos del cártel de Medellín con Noriega, pero también los vínculos que hubo en su momento con Cuba, que incluso generaron que Fidel condenara a muerte al general Arnaldo Ochoa, ¿sí? Pero también los vínculos con Nicaragua, porque de Pablo Escobar hay varias fotos, pero 3 fotos emblemáticas. La primera, el día que fue capturado en 1976, pues, con la reseña,
hay una, con su hijo, a puertas de la parte trasera de la Casa Blanca, y Pennsylvania Avenue, creo, no me acuerdo si. Y la única prueba que incriminaba a Pablo directamente con el trasiego de cocaína, cargando un avión en Nicaragua con bultos de cocaína. Fotografía instalada por las agencias de inteligencia, y ahí viene la historia final del señor Barry Seal, que es el piloto que trasegaba eso. Entonces, yo creo podemos hacer 10 programas sobre Pablo Escobar, ¿sí? Pero es de lejos una de las personas que más daño le hizo a Colombia. Sin duda. Y posiblemente sin proponérselo. Porque haberle vendido la idea a la juventud, de que la manera de satisfacer las necesidades comporta no solo el desarrollo de estas actividades ilícitas como las drogas, sino para asegurarlo, acabar con la vida humana, ¿no? Porque la subcultura del narcotráfico es eso, el rápido enriquecimiento, el dinero fácil, pero eso tiene un costo, y eso es lo que ha garantizado que Colombia permanezca en los ciclos de violencia, al punto que quienes hoy gobiernan el país, no me refiero al gobierno político, por favor, sino quienes controlan el país hoy en día, son los grupos guerrilleros que se presentan como disidencias de otros grupos guerrilleros que empezaron prestándole seguridad a las organizaciones narcotraficantes como el Cartel de Medellín en los cultivos, en el año 83. Y hoy en día, con las alianzas con grupos en Ecuador, en México, todo el tema del cártel de los soles, que es una realidad. Entonces, vamos a decir que hay un legado malevo y un legado maldito. Y esto lo digo con todo respeto porque así como él dejó dolor, deja una familia que también sufrió. Eso es innegable, ¿no? Y basta ver la entrevista que tuvieron el hijo de Pablo Escobar y los hijos de Lara Bonilla. En Argentina. Sí. Entonces, es decir, todo lo que se hace tiene consecuencias. El problema es que a veces las consecuencias no se agotan en el que lo hizo, sino que se le irradia a los demás. Entonces, Pablo Escobar condicionó, arrodilló y llegó a someter a la República de Colombia. Sí. Sí. Esa es mi opinión. Y todavía conservo este libro aquí en mis manos por una razón, y es desmitificar algo que dentro de las muchas teorías conspirativas incluso se ha mencionado acerca de Pablo Escobar, y es que Pablo Escobar ese 2 de diciembre del año 1992 no murió, ¿sí? Sino que todavía está vivo, que ese era un doble, que bla, bla, bla. Yo quiero decirlo desde conocimiento de causa, precisamente en mi paso por el DAS, conocí y trabajé con el dactiloscopista que le hizo la decadactilar para la comparación, y que dio fe precisamente de que efectivamente ese personaje sí murió. Finalmente, para cerrar, quisiera hablar de un tema en particular, y es, cuando uno hace análisis criminológico de organizaciones, encuentra, por ejemplo, que los carteles resultaron ser autodestructivos, es decir, tuvieron un comienzo, ¿sí?, una etapa de cima, donde hicieron mucho daño, y un final. Y que hoy día no hay nada en el narcotráfico y todo lo que implica que se parezca a lo que en la década de los 80, los 90 tuvimos y vivimos como los grandes cárteles, sino que de pronto se ha llegado a difuminar más en pequeños carteles, en familias, en microtráfico, que resulta inclusive también muy poderoso. ¿Cuál es tu análisis sobre eso? La materia no muere, se transforma. Total.
está explicado. Pero Ahí ¿qué pasa? está. Y eso es bien interesante porque también son narrativas del mismo control del orden público policivo. Acabamos el cartel de Medellín, subió el cartel de Cali, o se empoderó más el cartel de Cali. Acabamos el cartel de Cali, surgió el cartel del norte del Valle. Acabamos el cartel del norte del Valle, surgieron las oficinas en las alianzas con los paramilitares, no sé qué, y efectivamente hay una especie de diáspora, tú empleaste la expresión, se difumina el fenómeno, además con una velocidad de reemplazo muy rápido, ¿no? Un tipo como Pablo Escobar duró en el cártel de Medellín y como líder lustros, ¿no? Miguel y Gilberto Rodríguez otro tanto en el cartel de Cali. En el cartel del norte hay una rotación, que rasguño, que los no sé qué, que los sé qué más, pero de alguna otra, sí. Pero hoy en día estamos hablando que un jefe de la oficina de no sé dónde a los 6 meses está capturado, porque son además personas que no operan, sí operan el concepto legal de organización criminal, pero operan como desorganización criminal. Pero ahí hay un problema para el Estado, y es que no es lo mismo acabar con la colmena, cuando está ahí, y está la reina, y matamos la reina y se murieron, ¿no? Que acabar a todas las abejas en vuelo, ¿me entendés? O sea, ese es el tema. Sí. Y esa es una cosa que en un ejercicio medio acto de contrición, otrora director de la Policía de Colombia y vicepresidente Óscar Naranjo hizo alguna vez, o incluso lo escribió en un libro, de tal vez, bueno, ese libro sobre él, pero hay uno que hizo Julio Sánchez Cristo sobre el general de las 1000 batallas. Y poco más o menos con esto estoy yéndome al extremo de lo absurdo y de la estupidez, y perdóname, quiero utilizar la expresión porque es estupidez. Acabamos con los carteles, pero es que quedaron los baby carteles, y los microcarteles, y los subcarteles, ¿no? Entonces, como decían los prisioneros, ese grupo de rock en español de nuestra época, creo, ¿no? Se inventan bonitas siglas para hacernos sentir un poco más importantes. Entonces ya vamos en GAOs, GAORES, GDOs, es decir, y digamos, ahí también hay un poco de manipulación de la información para justificar un poco la falta muchas veces, y lo digo con respeto, de voluntad. Entonces, como van las cosas, hacemos una cosa o le terminamos quitando la IA ilícito para que todo sea lícito. Ajá, total. Mi querido doctor Ramos, un placer, un gusto haber conversado con usted, haberlo escuchado, que nos haya ilustrado sobre este que sigue siendo un enemigo público. Mil gracias y hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.